bienvenidos todos a este foro sobre el tema del origen de las especies tomado del libro de Charles Darwin como una herramienta de estudio para el curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas. Para la realización de este foro contamos con la presencia de los siguientes estudiantes: Denilson Aldair Jerónimo Hernández, también con la presencia de Brandon Alexander Itzel Torres. También contamos con la presencia de Claudia Lorena Pocobonzón y con su servidor Edgar Giovanni Picón Álvarez. Bien, a continuación hablaremos sobre el tema de la variación en estado doméstico. Sabemos de que el hombre acá hizo una intervención con los animales, que fue la de domesticar. En este capítulo hay unos factores muy relevantes, que son dos palabras claves, que son variación y especie. ¿Cómo nos podrían definir ustedes estas dos palabras? Definiendo lo que es especie, estamos hablando de lo que es los animales en el estado salvaje. Con esto nos referimos a que esta es la especie en su estado natural. Luego hablamos de las variaciones que le damos uso más que todo cuando hablamos de los animales domésticos que han sido intervenidos por el ser humano. Y bueno, un ejemplo de eso sería como cuando las personas manipulan a las plantas. Con el debido cuidado y con el paso del tiempo las van manipulando en el sentido de que cambian su forma, su color o el tamaño de cada planta. Pero esto se da por medio de las condiciones de vida y el alimento en el caso de cuando son animales. También cabe recalcar que a la hora de que los animales van desarrollando varias características, en el transcurso del tiempo la va heredando a las demás generaciones. Sí, concuerdo con eso, pero también con el transcurso del tiempo hay otros efectos en los cuales las especies hacen uso o desuso de ciertos órganos. Entre estas especies podemos dar un claro ejemplo de lo que pueden ser los patos. De la manera salvaje, los patos tienden a tener un tipo de hueso más fuerte que les ayuda más que todo a sobrevivir en el uso de las alas para poder volar. En el caso de los patos domésticos, pues este tipo de huesos fuertes van variando, ya sea en las alas, que prácticamente en este caso no los necesitarían, en el caso del uso y desuso de los animales. Y todo esto sucede por la intervención del hombre, ya que los animales se van acostumbrando. Por ejemplo, los salvajes, ellos consiguen su alimento por medio de la caza, pero los animales que son domesticados ya no profundizan en esos instintos que tienen de cazar. Ellos solo se acostumbran a que los humanos les den su alimento. Entonces podemos ver de que los animales domésticos se acoplan al hábito que el hombre les da a ellos mismos. Bien, es así como proseguimos con el siguiente tema, que es sobre la variabilidad. En este tema hacemos énfasis de nuevo con lo que es una especie, una variación, pero además se nos une un nuevo término, que es monstruosidad. ¿Cómo podríamos definir este término? Bueno, las monstruosidades, como las llamó Darwin, ocurren cuando una especie se modifica pero exageradamente, lo que la hace muy diferente. Eso ha pasado porque en algunos casos se han escuchado noticias en donde nacen animales que son domésticos pero con similitudes de otros animales, como es un cerdo que nació con una trompa como de elefante. Eso se define como monstruosidades porque salió muy diferente a todos los demás animales y no fue en un proceso lento, fue exageradamente rápido y por eso se le llama una monstruosidad. Bien, acá también tocamos un poco sobre el tema de las diferencias individuales que posee cada especie. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Esas diferencias son como cuando en una misma reproducción salen del mismo padre y son hermanos que cambian. O sea, por eso no son diferencias con todas las especies, son diferencias
especialmente con solo un hermano de toda la reproducción. Bien, ahora hablamos acá también sobre las especies dominantes. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Pues podemos hablar que las especies dominantes son las que abarcan más terreno dentro de un hábitat y por ende se puede decir que son los más propensos a sobrevivir dentro de nuestra tierra. Bien, pero en este tema los científicos tenían un dilema, que era que dice de que ellos no podían asegurar, no podían afirmar cuándo era una especie o cuándo era una variación. ¿Por qué creen que mencionaba esto? Bueno, en conclusión, prácticamente ellos decían que las variedades muchas veces no pueden ser distinguidas de las especies, pero por la misma razón que hay muchas similitudes. Entonces ellos llegan a un punto donde estas similitudes los ponen en duda si es una especie o si es una variación. Bien, es entonces como nosotros proseguimos en el siguiente tema, que trata sobre la lucha por la existencia. ¿De qué nos habla este tema? Bueno, Giovanni, para definir este tema, primero hay que empezar con el clima, ya que las especies aquí se topan con otro problema, que el clima cambia. Entonces ellas tienen que ir viendo cómo se adaptan a ese clima. Y es que no es solo, el clima no las afecta solo a ellas así en su forma, en su cuerpo. Ellos también sufren el cambio de los alimentos, ya que si hay mucho sol las plantas se secan, o el agua, o cosas así que pueden ir modificando el tipo de alimento que tienen ahora las especies. Bueno, y también dadas estas variaciones, prácticamente se dan unas condiciones donde la selección hace al más apto para existir, ya que estas variaciones van generando estas mismas circunstancias para que la especie vaya adaptándose a lo que es el clima y la alimentación, como decía la compañera. De acuerdo a la descendencia, hablamos que van a sobrevivir los animales que estén más esparcidos o que tengan o que abarquen más terreno donde vivan. Bueno, pues es así como solo la especie mejorada es la que va a subsistir. Pero también las especies, además de enfrentar estos obstáculos, se tienen que enfrentar con la selección natural. Entonces, Lorena, ¿qué nos puedes hablar sobre esto? Bueno, todo esto inicia cuando las especies buscan un territorio donde vivir, y no solo una especie puede elegir el mismo territorio, ya que las dos eligen el que más les guste, y ese territorio ya pudo haber sido habitado por otra especie. Aquí es donde se da la lucha de especies por sobrevivir, y aquí se reproducen e incluso se pueden reproducir entre otras subespecies, dando paso a otras subespecies. Y al final se queda con el territorio la especie que esté mejor modificada y preparada para sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Bien, Lorena, entonces concuerdo contigo, pero las especies, además de enfrentar el obstáculo de la selección natural, se encuentran también con otro obstáculo, que es la selección sexual. Entonces, Brandon, ¿qué nos puedes decir de este tema? Bueno, pues la selección sexual se refiere más que todo al poder que ejerce el más fuerte de una especie para poder reproducirse y seguir con este mismo gen que prácticamente hace fuerte a esta especie. Bueno, de acuerdo, pero también podemos recalcar que las especies a veces tienen enemigos, por decirlo así. Un animal tiene que comer dependiendo de su necesidad. En este caso sería un león que caza un venado. Entonces ahí también existe una lucha de especies y se pueden ir extinguiendo en este caso los venados. Ok, entonces nosotros estamos hablando ahí de lo que es la cadena alimenticia, pero bien, la variabilidad entonces se dice que tiene leyes. Podemos resaltar de que hay dos leyes de la variabilidad. Una de ellas dice de que es el cambio de condiciones. Ahora bien, dice de que el cambio de condiciones está más influenciado por la intervención del hombre. Es así como nosotros podemos decir
de que cierta especie se viera acomodando al hábito o a las circunstancias o contexto de que el hombre le va dando a estas especies. Es así como surge la variedad. Y como los animales también se acoplan al ambiente que les da el ser humano. Y la otra ley es como la condición de que el hombre prácticamente pasa a ser el objeto selector de qué especies van a vivir en ciertos contextos, y la naturaleza también se encarga de lo que definíamos en la primera parte de lo que es su hábitat natural. Está bien, concuerdo contigo. Pues sí, como les decía, la otra ley es la ley correlativa. Y se dice que la ley correlativa de la variabilidad se toma como sucesos anteriores. Es como un conglomerado de las variaciones que ha tenido esta especie, pero que con relación va a ir a terminar o concluir a una sola variedad, que es la que va a subsistir al final. Bien, hablando entonces de las leyes de la variación, encontramos algunas objeciones y también algunas dificultades sobre estas leyes. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Una dificultad era una pregunta que Darwin planteaba, porque la teoría dice que las especies vienen de otras especies, pero si esto es cierto, ¿por qué no hemos encontrado los restos fósiles de las variaciones intermedias? Ahora bien, correcto, las variaciones intermedias. Dice que estas variaciones son son el paso de las variaciones hasta un punto en el que ya se han variado a un punto perfecto. Pero bien, entonces en el centro quedan las variaciones intermedias y los científicos aún no pueden afirmar ni pueden estar concisos sobre estas variaciones porque aún no se han encontrado pruebas sobre estas. También recordemos que dependiendo del lugar en donde estén viviendo los animales, así va a ser sus cambios de hábitos, ya que unos animales no pueden vivir en los mismos hábitos siempre, ya que la naturaleza va variando. Y aquí es donde entran los registros fósiles, porque si es en la Tierra, estos fósiles se ven afectados por el clima también y no es fácil que ¿cómo se diría? Se preserven los restos fósiles de todas las variaciones que han habido. Pero ¿alguien estaba mencionando algo sobre una variación en el mar? Bueno, pues podemos encontrar de que, como tú decías, muchas veces también se basan en los fósiles de que para encontrar las variaciones que han existido, pero como los animales marítimos muchas veces también no es fácil que vengan y se encuentren los fósiles, ¿verdad? Como podemos comprender. Pero, o sea, la ciencia se ayuda en la paleontología para que vayan encontrando esas variaciones que han existido hasta el día de hoy. Es así como también tocamos un poco sobre el tema del instinto. ¿Qué me puedes mencionar sobre el instinto, Brandon? Bueno, el instinto pues es algo que ayuda a la especie, ¿verdad? Que se viene transmitiendo de los genes de sus antepasados para el bien de la especie, ¿verdad? Es algo que le ayuda a sobrevivir. Ok, un ejemplo de un instinto lo podríamos dar claro en las mariposas monarcas. Recordemos de que en el proceso de que ellos tienen de migración, hay dos generaciones en este proceso de migración. O sea que la mariposa empieza a viajar, pero a mitad del viaje muere una generación, pero por instinto sus hijos tienen ese don de saber a dónde viajar. O sea que este es un claro ejemplo del instinto. Hablando también de los instintos domésticos, podemos recalcar que los hábitos se vuelven instintos durante el tiempo, pero que siempre un animal nace con el instinto, pero lo desarrolla cuando la naturaleza o el ser humano se lo pide. Sí, lo que decía Denison es lo que Darwin llamó como la selección natural, que no solo cambia el aspecto de ciertas especies, también cambia los instintos, porque un animal salvaje tiene sus instintos más agudizados que uno que ya fue domesticado.
ya que los salvajes tienen poco tiempo para defenderse o responder a lo difícil que es la vida en sus Estado situaciones, natural. ajá, en su estado natural. Ahora bien, después de hablar de los instintos de las especies, podemos tomar un tema un poco amplio que abarca desde la sucesión geológica y las extinciones, así como los registros fósiles. Podemos hablar aquí sobre que una evidencia en la cual la ciencia se apoya bastante es la de los fósiles. También recordemos de que las extinciones son progresivas y que si una especie se logra extinguir, esta jamás volverá a aparecer. Y es que las extinciones se dan cuando las especies sufren variaciones intermedias. Poco a poco la primera especie se va extinguiendo debido a que las otras subespecies ya son mejores y más modificadas y por lo tanto están mejor preparadas para sobrevivir. Y por eso es que se da la extinción de la primera especie. Bueno, y todo esto nos lleva a que también existe la imperfección, ¿verdad? Que es de los registros fósiles. Lo mismo que hablábamos anteriormente, lo volvemos a recalcar, ¿verdad? Que en esta imperfección prácticamente por las variaciones en el suelo es que no tenemos estas variaciones que han habido intermedias, ¿verdad? Por lo mismo de que el ambiente ha venido a destruir estos registros. También abarcamos un tema más que todo que es de la distribución geográfica. Cuando hablamos de distribución geográfica es que la naturaleza se encarga de esparcir a todas las especies de los animales para ver en dónde pueden vivir. Y en el proceso de expansión también los animales se vuelven más fuertes dependiendo del hábito al que la naturaleza los haga desarrollar. Ahora bien, ya tomando en cuenta todo lo que hemos hablado en este foro, podemos emitir nuestro propio resumen o conclusión sobre el origen de las especies de Charles Darwin. Está claro de que él nos quiere dejar, no sé, como explicarnos cómo ha venido las especies evolucionando, tomando en cuenta varios factores, que es el clima, el pasar del tiempo, sus modificaciones. También podemos hablar sobre la condición del ser humano como factor importante de lo que es el entorno que ha creado alrededor de estas especies. Sí, también podemos recalcar acá las condiciones de vida que ellos tenían, su alimentación y así factores que han influido bastante y cómo es que estas especies se han ido adaptando o modificándose. Es por eso de que nosotros registramos acá un compendio dividido en varios temas que abarca en sí toda la historia de las especies desde el inicio hasta el día de hoy, lo más lógico. Bueno, y creo que en este foro pudimos entender varios términos, ¿verdad? Que nos van a servir para el estudio en esta materia. Claro está de que muchos de nosotros no sabíamos en realidad toda esta teoría, toda esta información, pero ahora ya tenemos un conocimiento más sólido sobre esto. No sé, compañeros, si alguien de ustedes quisiera dar un pequeño comentario o su conclusión sobre lo aprendido en este foro. Bueno, Darwin explica de que cómo es que la vida se ha ido mejorando. Siempre ha sido una lucha entre no extinguirse. Lamentablemente, con el cambio del clima y la alimentación, muchas especies pues se extinguen, pero da paso a que al mismo tiempo se mejoren, lo que en mi opinión es bueno, porque así la naturaleza sigue siendo mejorada. Pues a mi parecer, este libro lo que trata de hacer es brindar una teoría, valga la redundancia,
nos viene a ayudar bastante a entender todo lo que ha sido la evolución a través de la historia, ¿verdad? Que es factor importante el tiempo que ha transcurrido hasta nuestros días. Ok, entonces concluimos de que nuestro existir aquí siempre ha sido una historia. Yo pienso de que todo va a ser un paradigma, de que nada está totalmente establecido y de que en la ciencia aún nos falta bastante por comprender y aprender. Entonces, compañeros, este ha sido nuestro foro. Espero les sea agradable y gracias.